Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón, Sonora. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos especialmente indicados para adultos y también pueden ser para jóvenes. Bien, la palabra de Dios, nuestro texto lema es Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es el estudio número 19 de Apocalipsis, correspondiente al día domingo 23 de enero del 2022. El tema es destrucción de la Babilonia religiosa. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Así es. Bien, la lectura base para este estudio es Apocalipsis 17, todo el capítulo completo. Esperando que ya tengan sus Biblias preparadas, hermanos, vamos a atender ahorita la parte del versículo del 1 al 6. Empezamos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, me quedé asombrado, con gran asombro. Amén. Bien, Dios bendiga su palabra. Vamos ahora a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites. Te pedimos que esta tu palabra que será expuesta pueda llegar a muchos corazones necesitados y asimismo sirva para la edificación de tu iglesia. Con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Bien, entonces, pues el título es Destrucción de la Babilonia religiosa. Vamos a entrar a lo que es la introducción de este estudio. Bien, la interpretación de los capítulos anteriores, del capítulo 17 y 18, fíjese bien, la interpretación de estos dos capítulos 17 y 18 es difícil para los estudiosos de la palabra de Dios. Los expositores bíblicos no se ponen de acuerdo en algunos aspectos, ¿sí? En algunos aspectos. Para esa interpretación que deben de darle. Hay diferentes vertientes. El capítulo 17 trata acerca de Babilonia como una entidad religiosa o espiritual, y que es el que toca ver en este estudio. Y el capítulo 18 trata acerca también de Babilonia, pero como una entidad política. Sí, eso lo veremos el próximo estudio, como una entidad política. Bien, vamos a empezar entonces el análisis del texto bíblico acerca de los versículos 1 y 2, ¿verdad? Que hablan de esta gran ramera. Así lo menciona, ¿verdad? La gran ramera. Y dice la palabra de Dios: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome:
ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bueno, como lo veremos más adelante, el texto bíblico mismo menciona o afirma que esas muchas aguas de las que estamos mencionando ahorita representan a muchas naciones. Más adelante lo miramos, ¿sí? Que estarán bajo el gobierno de Babilonia, ¿verdad? Esta falsa iglesia, ¿sí? Recuerde que aquí lo estamos viendo como una entidad religiosa. Entonces es una falsa iglesia. Entrará en alianza con los poderes políticos del mundo. Una alianza iglesia-gobierno, fíjese bien. Por lo cual se dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra. Porque hay una alianza. En ese momento habrá una alianza entre la iglesia y los poderes políticos. Y entrarán a participar de sus falsas doctrinas y prácticas abominables. Por lo cual se dice que se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí en la parte final lo dice, ¿verdad? Bien, entonces la gran ramera simboliza el adulterio espiritual de aquel sistema religioso ecuménico. ¿Qué quiere decir ecuménico? Un sistema religioso ecuménico, bueno, que abarca a todo el mundo, ¿verdad? Que impedirá durante la primera parte de la tribulación, imperará durante la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio estamos hablando. Cuando hablamos del periodo de la tribulación, estamos hablando de un periodo de 7 años. Bien, ahorita estamos hablando de que imperará esta Babilonia religiosa, esta falsa iglesia, los 3 y medio años, la primera parte pues de esos 7 años, ¿verdad? Y que aunque de forma externa dice servir a Dios verdadero, eso es lo que expresa por fuera, digamos, es lo que dice esa falsa iglesia, en realidad pues es todo lo contrario. Así es. El Antiguo Testamento menciona frecuentemente acerca del adulterio espiritual por parte del pueblo de Israel para con su Dios Jehová, ¿verdad? O su esposo, vamos a decir su esposo, estamos hablando de la palabra adulterio, que se refiere a un matrimonio, ¿verdad? Entonces Israel frecuentemente entraba en adulterio para con Jehová su Dios, ¿verdad? Eso lo puede ver usted en Ezequiel y en Oseas. Muy bien. Versículos 3 y 4. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bueno, esta bestia escarlata entonces es la misma que aparece y que ya hemos visto hace unos estudios anteriores en el capítulo 13, versículo 1. Es la misma, donde esta bestia representa el imperio, decíamos, ¿verdad? El imperio romano revivido. Así es. Y a su vez representa el epicentro del poder gubernamental en esos días, ¿verdad? La máxima autoridad a nivel mundial del gobierno. Así es. Muy bien. Si usted va a Apocalipsis 13:1, va a encontrar que dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Se acuerda que vimos precisamente un estudio anterior que se titulaba La bestia que surge del mar? Porque hay una bestia que surge de la tierra. Bueno, aquí estamos viendo en el 13:1 que habla de esa bestia, la cual es la misma que estamos mencionando aquí. El hecho de que la mujer esté sentada sobre la bestia escarlata significa algo que debemos entender, ¿verdad? Indica que ella representa un poder distinto del poder político, el cual es la bestia misma.
Lo hemos estado repitiendo, el poder político es la bestia misma. Ese poder es el poder eclesiástico, ahora refiriéndonos al poder que ejerce la mujer que está sentada sobre la bestia, es el poder eclesiástico. Por un lado, ella está sostenida por el poder político de la bestia, y por otro, ella ocupa un lugar dominante, está sentada sobre la bestia, ¿verdad? Entonces, entendemos que ocupa un lugar dominante desde el cual influye y aún dirige a la bestia. Así es. Estamos hablando de la primera mitad de los 7 años donde esta iglesia, este movimiento ecuménico va a florecer y va a tener un lugar predominante. Más adelante, en este capítulo se declara el significado de las 7 cabezas y los 10 cuernos, como formas de gobierno que vendrán sucesivamente y como reyes que habrán de gobernar simultáneamente en ese tiempo. Los 10 cuernos representando a 10 reyes. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, dice aquí, ¿verdad? Lo cual es propio de la pompa y el brillo. Fíjese bien. Es propio de la pompa y el brillo que acompañan a los oficiales religiosos de sistemas como el de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa griega, ¿verdad? La forma de vestir de la mujer que está sentada sobre la bestia entonces nos indica eso, la pompa y el brillo que acompaña a estos oficiales religiosos que estamos mencionando. En el versículo 5 del capítulo 7 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, la Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, muchos investigadores han mencionado el hecho de que los ritos paganos de la Babilonia antigua, fíjese bien, los ritos paganos de la Babilonia antigua, se infiltraron en la iglesia durante los primeros siglos de su historia, de esta iglesia. Y resultaron en la corrupción que pasó a formar parte del catolicismo romano, del cual el cristianismo protestante se apartó en la Edad Media. Estamos hablando de los años 1500, 1600, después de Cristo. El tema de Babilonia es uno de los más prominentes en las escrituras. Se menciona mucho esta palabra, esta Babilonia. Empieza desde el Génesis 10, fíjese bien, desde Génesis 10 vienen ahí las raíces o las primeras veces que se menciona, pero con la palabra Babel. ¿Recuerda? La torre de Babel o la ciudad de Babel. A partir de allí hay una serie de referencias bíblicas, de las cuales se hace evidente que en las escrituras Babilonia es el nombre de un gran sistema de error y de engaño religioso. Eso representa espiritualmente la palabra Babilonia. En efecto, Babilonia es un sistema religioso falso que se convirtió en una plaga para Israel desde el Antiguo Testamento, así como para la iglesia del Nuevo Testamento también. Después de la era apostólica, este sistema ejerció una gran influencia que desvió la iglesia de la verdad o de las verdades bíblicas a la confusión de la apostasía. Fíjese bien cómo ha influenciado pues este sistema religioso, ¿verdad? Que estamos mencionando aquí, representado por la Babilonia religiosa, cómo ha influenciado negativamente a través de los años, desde el Antiguo Testamento hasta después el Nuevo Testamento, ¿verdad? La religión. Muy bien. En Génesis 10 y 11 se nos dice que Nimrod
fue el fundador de Babel, más tarde llamada Babilonia. Allí ocurrió la rebelión de los hombres contra Dios, ¿recuerdan? Cuando intentaron construir una torre que llegara hasta el cielo, la famosa Torre de Babel. Fue entonces cuando Dios confundió el lenguaje de los hombres y llamó a la ciudad Babel. Y de ahí viene Babilonia, ¿verdad? Que quiere decir confusión. Y esto lo puede checar usted en Génesis 11 del 1 al 9, sobre la Torre de Babel. Babilonia alcanzó un gran renombre bajo el liderazgo de Hammurabi, el rey Hammurabi, en 1728 al 1686 a.C., en lo que se conoce como el antiguo imperio babilónico, los tiempos de Hammurabi. Pero la mayor gloria de este gran imperio o esta ciudad babilónica fue en los tiempos del rey Nabucodonosor, durante el nuevo imperio babilónico. Alrededor de 600 años antes de Cristo estamos hablando, cuando existió Nabucodonosor. Fue allí en donde el profeta Daniel escribió su libro, que forma parte del Antiguo Testamento, en los tiempos del rey Nabucodonosor. Cuando el pueblo judío estaba dominado, ¿verdad?, por el imperio babilónico. A lo largo de la historia, Babilonia ha estado relacionada con falsas enseñanzas espirituales y cultos religiosos, por lo cual en Apocalipsis 17:5, como lo estamos viendo aquí, se le denomina Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí lo está viendo usted. Versículos 6 al 7 de este mismo capítulo 17 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Bueno, entonces la mujer no solamente aparece como el origen del engaño religioso, sino también como la que está activamente involucrada en la persecución y ejecución de los santos, ¿verdad? Podemos decir que es culpable directa de los mártires, ¿verdad? En los tiempos de Jesús y aún en los muertos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Varios de ellos, los santos. Al ver el asombro de Juan, el ángel le declara que él le dará a conocer el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Y eso lo hace en el siguiente versículo, que dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, el abismo es el lugar en que será puesto Satanás durante el milenio que reinará Cristo, ¿verdad? Y será puesto amarrado Satanás. Entonces esto nos da a entender que el poder del imperio político del anticristo es de origen satánico, tal como se afirma en Apocalipsis 13. Si usted checa en Apocalipsis 13, versículos 2 al 4, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahí está, ¿verdad? El dragón le dio ese poder y su trono y grande autoridad. Y luego dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, la bestia como gobierno mundial será revivido de lo que un día fue el gran imperio romano. Entonces estamos hablando de un imperio romano revivido,
representado por la bestia. Y el hombre que tendrá el poder para gobernar al mundo, en este caso es el anticristo, recibirá esa autoridad de parte de Satanás. Aquello que aparentemente dejó de ser en la historia, nos estamos refiriendo al Imperio Romano Antiguo, para nunca más volver supuestamente, ¿verdad? Será revivido de forma milagrosa al final de los tiempos, de forma milagrosa, dice. Bueno, Apocalipsis 17 del 9 al 11, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Bueno, según este pasaje que acabamos de leer, se requiere sabiduría espiritual, ¿verdad?, para comprender lo que aquí se revela. Muchos han relacionado a los 7 montes con la ciudad de Roma. Fíjese bien, cuyo núcleo en la antigüedad estaba formado por 7 montes. Y usted lo puede checar fácilmente en internet. Le vamos a mencionar los nombres: el monte de Capitolio, Quirinal, Viminal, Aventino, Palatino, Esquilino y Celio. Eran como 7 colinas, ¿verdad?, que estaban en esa ciudad de Roma. Entonces, por eso algunos estudiosos pues dicen que aquí se está hablando de la ciudad de Roma. Por esta razón, este pasaje en Apocalipsis se entiende como una indicación de que el asentamiento del poder eclesiástico durante la gran tribulación estará ubicado geográficamente en Roma y no en la ciudad de Babilonia. Entonces, con base en estos 7 montes, ¿verdad?, que estamos mencionando y que existen realmente. Sin embargo, fíjese bien, el pasaje dice que las 7 cabezas de la bestia simbolizan 7 reyes. Entonces aquí ya no concuerda muy bien que nos inclinemos por esa idea de los 7 montes o colinas de la ciudad de Roma, porque también dice que simbolizan 7 reyes, a quienes se les describe en el versículo 10. 5 de ellos han caído, uno estaba en existencia en los tiempos de Juan, dice, y el 7º estaba por venir, todavía no llegaba. Por esta razón, muchos prefieren desasociar a Roma de la interpretación del pasaje. O sea que no va a ser en Roma. Y concentrarse en el cumplimiento de la profecía en la ciudad de Babilonia, reconstruida en el mismo lugar de la ciudad antigua, allá por donde ahorita está el país de Irak, ¿verdad? Ahí sería entonces. El 7º rey es sucedido por un octavo, dice, ¿verdad?, el versículo, del cual se dice que es la bestia misma, el octavo rey, o sea, el imperio del tiempo de la gran tribulación. El imperio romano revivido, que entrará en pleno funcionamiento inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, está representado por la 7ª cabeza. Fíjese bien, la 7ª cabeza, el imperio romano revivido. Y el octavo es el mismo imperio de la bestia. Bien. En cambio, la bestia que se describe en el versículo 11 como el octavo, aquí está de otra vez, decíamos, es el imperio mundial que será destruido por Jesucristo en su segunda venida. En resumidas cuentas, fíjese bien, lo que se describe en los versículos del 8 al 11 es la forma final del poder gentil en el mundo. La forma final del poder gentil en el mundo, en alianza con la religión apóstata, simbolizada por la gran ramera. Es decir, son los últimos tiempos que les quedan al
a este pueblo gentil, ¿verdad? Que es adorador de la bestia, su gobierno, su forma de gobierno, porque está a punto de llegar Jesucristo en su segunda venida. Muy bien. Apocalipsis del 12 al 14. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bueno, a diferencia de las 7 cabezas de la bestia, estos 10 cuernos son reyes que gobernarán de forma simultánea. 10 reyes en el final de los tiempos que gobernarán de forma simultánea. Al final de los tiempos. Comparando esto con lo que dice Apocalipsis 13, tal parece que esta es la forma que tomará el Imperio Romano en su primera fase, antes de convertirse en el imperio mundial. La autoridad de estos reyes estará sujeta a la bestia y la duración de sus gobiernos será breve, dice, por una hora. Por una hora. Así que estos gobernantes pasajeros forman un periodo de transición de poder, del poder, pues ellos entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así es. Ahora sí, decíamos el significado de las aguas que está en Apocalipsis 17:15. La bestia que está sobre mucha, o la gran ramera que está sobre muchas aguas. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está, ¿verdad? Diciendo el significado de las muchas aguas mencionadas al principio del capítulo, en el versículo 1. Son ahora mencionadas de nuevo para explicar su significado. Estas aguas simbolizan, decíamos, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Fíjese toda la influencia que tiene la gran ramera, ¿verdad? Todo esto que dice aquí. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, a nivel mundial, ¿verdad? Versículos 16 al 17. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Todo controlado por Dios, ¿verdad? Muy bien. Los 10 cuernos, o sea, los 10 reyes descritos antes, destruyen a la ramera que está sobre la bestia, ¿verdad? O sea que aquella iglesia apóstata del comienzo de la tribulación caerá cuando el anticristo proceda a abolir toda práctica religiosa. Fíjese bien. Entonces, la iglesia apóstata prosperará y establecerá su poder en el mundo. La iglesia apóstata, ¿verdad? Representada por la gran ramera que está sentada sobre la bestia. Uniendo todas las religiones en otra vez mencionamos un movimiento ecuménico, ¿verdad? Sin precedentes. Solamente aquellos, ponga atención, solamente aquellos que hayan puesto su confianza en Jesucristo como Salvador, escaparán de ese movimiento de unificación de religiones, ¿verdad? Sin embargo, con el comienzo de la segunda mitad de la tribulación, el anticristo se proclama como dictador mundial. Fíjese bien, ahora estamos hablando de la segunda mitad de esos 7 años, o sea, 3 años y medio finales. Y como tal, ya no necesitará el apoyo de la iglesia, de la ramera, ¿verdad? De la Babilonia religiosa, la cual él reemplazará por el culto a sí mismo.
Según Apocalipsis 13:8, todos los hombres adorarán a la bestia, excepto los verdaderos creyentes en Jesucristo. Solamente ellos no. Entonces, en Apocalipsis 13:8, si usted checa en Apocalipsis 13:8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todo esto ocurrirá en cumplimiento de lo establecido por Dios, que los reinos del mundo lleguen a estar bajo el dominio de la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios, como dice aquí al final, ¿verdad? Ya está establecido que un día prevalecerá, en un tiempo prevalecerá ese movimiento ecuménico, ¿verdad? Esa unificación de iglesias, y después va a prevalecer el reino de la bestia, pero todo tiene un límite, un final, ¿verdad? Que la palabra de Dios lo declara. Después de la destrucción de Babilonia en su sentido religioso, el capítulo 18, que es el que sigue, nos muestra la destrucción de Babilonia como un poder político. Pero de eso nos ocuparemos en una siguiente clase. Bueno, así llegamos al final de este estudio. Ahora seguramente usted tiene respuestas a preguntas como las que ve aquí en pantalla. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué representa la bestia de Apocalipsis 17:3? ¿Se acuerda? ¿Qué representa la bestia de Apocalipsis 17:3? Bueno, decíamos que representa el imperio romano revivido, el mismo epicentro del poder político a nivel mundial, ¿verdad? Así es. Número 2. ¿Qué representa la mujer que está sentada sobre la bestia escarlata? Bueno, creo que lo repetimos muchas veces, ¿verdad? ¿Se acuerda qué representa esta mujer vestida con mucha pompa, ¿verdad? Decíamos. Representa entonces el poder eclesiástico o poder religioso, ¿verdad? Resultado de un movimiento ecuménico sin precedentes, así es. Y la número 3, ¿qué nos indica la forma en que está vestida la mujer que está sentada sobre la bestia? Bueno, ya les mencioné, acabo de mencionarles un poquito, ¿verdad? De que era una forma de vestimenta muy lujosa, con mucha pompa, ¿verdad? ¿Se acuerda qué representa eso? Bueno, indica que la pompa y el brillo que acompañan a los oficiales religiosos de los sistemas como el de las iglesias católica, romana y ortodoxa griega. Así es. Y la número 4, ¿qué representa el séptimo rey mencionado en Apocalipsis 17:10? El séptimo, fíjese bien, el séptimo rey. Decíamos, el imperio romano revivido, que entrará en funciones después del arrebatamiento de la iglesia, Fíjese bien, que entrará en funciones después del arrebatamiento de la iglesia, el imperio romano revivido. 5. ¿Qué representa el octavo rey mencionado en Apocalipsis? Casi lo acabamos de mencionar. ¿Qué representa el octavo rey mencionado en Apocalipsis? Sí, representa la bestia misma, ¿verdad? O sea, el imperio del tiempo de la gran tribulación. Así es. Número 6. ¿Quién destruye a la ramera que está sobre la bestia? De Apocalipsis, en Apocalipsis 17:12. ¿Quién destruye a la ramera? Los 10 reyes, ¿verdad? Los 10 reyes descritos en ese Apocalipsis 17:12. Y finalmente,
¿Cuándo caerá aquella iglesia apóstata representada por la mujer que está sentada sobre la bestia? ¿Cuándo caerá aquella iglesia apóstata? ¿Se acuerda? Bueno, cuando el anticristo proceda a abolir toda práctica religiosa y demande adoración a sí mismo, a la bestia misma, ¿verdad? Demande ser adorado como Dios. Así es. Estamos hablando de la segunda mitad del periodo de esos 7 años finales, ¿verdad? La segunda mitad, 3 años y medio. Muy bien. Y así llegamos al final de este estudio. Le damos las gracias por haber estado aquí y le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para así quedar despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú has hecho posible. Te pedimos que sigas añadiendo bendición a tu palabra y que pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados. Sirva para la edificación de tu iglesia. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.